bajo la mirada de paz y con las palabras de paz, resultan nuevas, primigenias, maravillosas. Paz fue un ente naturalmente polémico. Octavio Paz se nos plantea como un test de Rorschach de la cultura mexicana, en donde cada uno de nosotros ve en Paz lo que quiere ver. Muy pronto me di cuenta que mi destino no era la vida activa. No quería ser santo ni héroe, tampoco la vida contemplativa del filósofo. Mi destino, pensé desde niño, era el destino de las palabras. Buenas noches, estamos aquí en El Observador y hoy conmemoramos los primeros 100 años de un poeta, de un maravilloso poeta que nos dio ni más ni menos que la palabra. Quiero agradecer la presencia de Pepe Gordon. Muchas gracias, Víctor. Pepe, por estar con nosotros. Gracias también, Marco. De Marco Lara Clark, que conduce conmigo este programa. Marco, muchas gracias por estar aquí en El Observador. Muy buenas noches, gracias bienvenido, bienvenido Encantado como de estar siempre con y un ustedes. placer conversar contigo sobre este tema además, ¿no? Sí. Claro. Pepe, ¿cómo fue? ¿Qué es lo que provocó en ti la lectura de estos afortunados versos de Octavio Paz? Fíjate que esto, ¿qué razón tienes de que una lectura que se vuelva significativa tiene que vivir en la memoria, ¿no? Decía George Steiner que pues, los versos y las palabras que están en los libros y están muy bien ahí, pero si están en nuestro cuerpo, si están en nuestra memoria, quiere decir que nos afectan más profundamente. Yo me acuerdo que en momentos en que todavía no tenía ni siquiera maestros que me hablaran de Octavio Paz, yo estaba ya cerca de esa lectura y me acuerdo que en momentos que para mí querían decir deslumbramiento ante los hallazgos de percepciones más finas que puedes tener al hacer del salto de la adolescencia a ser joven, yo leía en las noches a Octavio Paz y me acuerdo claramente de esa sensación de delicadeza y de sutileza en sus palabras que llevaban a un punto en donde hacían sentir que mis dedos, las yemas de mis dedos vibraban simple y sencillamente antes de dormir, porque me iba con las palabras de alguien que estaba tratando de entrar en los misterios del universo y me dejaban en mi cuerpo, en la yema de los dedos, ese misterio, ¿no? Y entonces, claro, hay fragmentos de estos poemas que se me han quedado para siempre. Pepe, haz que olvido entre en nuestro cuerpo. Que el olvido entre en nuestro cuerpo. Exacto. Y es muy hermoso porque es la dialéctica de la memoria y el olvido, ¿no? Paz tenía esta profunda idea de explorar qué es lo que podía revelarnos el poema. Y esto es muy importante porque para mí la poesía siempre ha sido una fuente de conocimiento. Ustedes saben que me dedico también a explorar los hallazgos de la ciencia. La ciencia abre conocimiento, pero también la poesía abre el conocimiento. Y aquí podríamos hacer un pequeño experimento precisamente con el poema Olvido. Simplemente, sencillamente, si pudiéramos oír estas palabras de este poema y cerrar los ojos durante los primeros momentos, vamos a ver que hay una revelación que nos brinda Octavio Paz. El verso dice, los primeros versos de Olvido dicen: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Y entonces, si hacemos el experimento y cerramos los ojos, vamos a ver que allí hay un follaje rojo. Y que siempre estuvo allí el follaje rojo, y que cuando el poeta delicadamente nombra, entonces recuperamos una zona de experiencia que estaba olvidada, que estaba perdida mientras no se nombrara. Y el poema es extraordinario porque es toda una experimentación hacia el fondo de nuestra naturaleza para descubrir qué es lo que hay en el interior de nuestra conciencia. Y el poema dice: cierra los ojos y a oscuras piérdete bajo el follaje rojo de tus párpados. Húndete en esas espirales del sonido que zumba y cae y suena
hacia el sitio del tímpano como una catarata ensordecida. Hunde tu ser a oscuras, anégate en tu piel, que te deslumbre y ciegue el hueso, lívida centella, y entre cimas y golfos de tinieblas abra su azul penacho el fuego fatuo. En esa zona líquida del sueño moja tu desnudez. Abandona tu forma espuma que no se sabe quién dejó en la orilla. Piérdete en ti, infinita, en tu infinito ser. Mar que se pierde en otro mar. Olvídate y olvídame. En ese olvido, sin edad ni fondo, labios, besos, amor, todo renace, las estrellas son hijas de la noche. La poética de Paz. O sea, es un maravillosa, poema ¿no? chamánico, ¿no? O sea, Pues es que es un poema en donde realmente, al estar acudiendo al olvido último de tu ser, descubres que desde ahí nuevamente vuelve a brotar toda la vida. Y esto no es una imagen muy extraña a la ciencia. La ciencia de repente nos habla de que estamos explorando el mundo, se nos va desvaneciendo el mundo, se nos están desvaneciendo las cosas que son visibles a los sentidos. Llegamos a un campo en que de repente todo se desvanece en la nada, y en la nada nada más tenemos que de repente aquí y allá hay fluctuaciones que surgen de la nada y regresan a la nada, surgen del vacío y regresan al vacío. Y Paz nos está diciendo que hay un proceso, digamos, similar, pero de cara a nuestra conciencia. Llegamos al nivel más profundo de nuestro silencio y lo olvidamos todo, pero en ese nivel no es nada lo que estamos nada más viendo. Es una nada inteligente, es una nada enamorada, es una nada desde donde labios, besos, amor, todo renace, vuelve a surgir el mundo. Si es al final de cuentas el silencio y la capacidad de la palabra del poeta de nombrar el mundo. Pepe, hay otro elemento que me importa mucho destacar en el trabajo de Paz, este trabajo del editor de revista, este trabajo de quien de alguna manera abre horizontes. ¿Qué nos puedes decir de la experiencia de Plural, de Vuelta? Bueno, ahí estamos precisamente hablando de cómo le interesaba precisamente comunicar todos estos diversos mundos. Y entonces, bueno, en Vuelta, en el Excelsior de Julio Scherer, vimos cómo se convoca una serie de pensadores, de poetas, de artistas que abren nuestros horizontes. Yo me acuerdo leyendo Plural, la revista Plural, y descubriendo, por ejemplo, a John Cage, o por ejemplo, descubriendo críticas de música sobre Paul Horn, este gran flautista, y que uno decía, es que de verdad es la apertura de México hacia el mundo y la apertura de todo el mundo también de cara a nuestra conciencia colectiva mexicana, en donde íbamos ampliando nuestra capacidad de registros de una manera maravillosa. Luego sigue la revista Vuelta, en donde retoma precisamente esta misma vocación de explorar ideas, de hablar de cómo colisionan pensamientos, polémicas, debates, de estar al día verdaderamente en lo que está pasando tanto en la vanguardia plástica, porque Paz fue un profundo crítico de las artes plásticas, era verdaderamente, tenía una gran capacidad de leer las obras de los artistas plásticos y al mismo tiempo de colisionar pensamientos, de colisionar ideas. Yo he dicho por ahí que Octavio Paz fue un gran colisionador de imaginación y pensamiento, le interesaba muchísimo el debate, la polémica, el estar explorando realmente lo que tú estabas pensando, ir hasta la última consecuencia de lo que se estaba planteando, y de esa manera trajo también de forma muy fresca diálogos con la ciencia, diálogos con los conocimientos más antiguos. Nunca se me olvida, por ejemplo, que para analizar lo que entonces era la poesía joven en México, en un gran libro, una antología poética que se llama Poesía en Movimiento, Paz escribe un prólogo de los que entonces eran los jóvenes poetas mexicanos. Estamos hablando de José Emilio Pacheco, estamos hablando de Gabriel Said, estamos hablando de Homero Aridgis, de Marco Antonio Montes de Oca, y para hacer este ejercicio de tratar de entender por dónde iba la nueva poesía, utiliza el I Ching
hablando precisamente de la convocación del azar. Y en el juego azaroso de Li Ching encuentra unas categorías que él dice no son adivinatorias, no le vamos a dar el valor de un rigor científico, ni mucho menos de creencia a pies juntillas en esto, sino de un juego que te permite con categorías más frescas examinar el mundo, porque a veces pensamos que las categorías con las que tenemos para observar el mundo, que es bueno, malo, estas categorías que utilizamos en Occidente tan reduccionistas, maniqueas, nos permiten analizar el mundo, y porque decimos que es un análisis estructuralista, ya creemos que estamos entendiendo bien la realidad. Él decía, bueno, pues juguemos entonces con estas categorías y veamos lo que ocurre, y realmente el ejercicio era maravilloso. Encontrábamos ahí las claves de alguna suerte, con una imaginación bien prendida, bien encendida, que está buscando la improvisación, el encuentro con el azar. Cómo ubicar generacionalmente a esos que eran entonces los nuevos poetas. Por cierto, hace poco con unos amigos hicimos el juego de tirar el lichín para hablar precisamente de quién era Octavio Paz y qué pasaría con su obra, y fue muy interesante porque el lichín nos respondió una obra que perdura. Vamos a hacer un corte y seguimos en esta evocación, en esta reflexión, en esta relectura de la obra de Octavio Paz. Diversas instituciones mexicanas y españolas, como la Real Academia Española, el Instituto Cervantes, la Casa de América, la Biblioteca Nacional y la Feria del Libro de Madrid, entre muchas otras, se han unido para conmemorar en España el centenario de nacimiento de Octavio Paz. El español, decía él, es como un árbol con muchas hojas. Cada uno de nosotros somos una pequeña hojita, y a través de nosotros habla una lengua que viene de los antepasados, que viene de la historia, que nos funda como pueblo, que nos funda como comunidad. A mí me parece que es oportuno recordar este pensamiento central en la filosofía de Octavio Paz, y que ha servido para que la cultura española cobrara una conciencia de sí misma distinta, una conciencia más abierta de su robustez, precisamente en la comunicación. A lo largo de todo el año participarán intelectuales, escritores y representantes de varias disciplinas como Mario Vargas Llosa, Pergin Ferrer, Enrique Krause, Gonzalo Celorio, Jorge Edwards o Fernando Sabater. Era muy joven, tenía poco más de 20 años, cuando con ocasión de haberle mencionado en uno de, creo que era mi segundo libro, pues recibí una carta suya desde México comentándomelo, alentándome, etc. Para mí fue una cosa verdaderamente extraordinaria, porque que Octavio Paz me escribiera a mí, que no era nadie, pues verdaderamente es como si me hubiera escrito el Espíritu Santo, así. Yo me sentí completamente conmovido, y luego a partir de ahí siempre tuvimos una relación de, por mi parte, de admiración, y por la suya de gran generosidad, de gran paciencia, claro. El centro absoluto de la obra de Octavio Paz es su poesía, es el centro irradiador de toda su obra, desde las conversaciones y los diálogos con poetas, ensayistas, filósofos y diversas personalidades, hasta lecturas de poesía con varios premios Reina Sofía, con premios Cervantes, con lecturas de poemas y de poetas mucho más jóvenes, su figura como intelectual, su figura como disidente de los totalitarismos, de su crítica a los excesos del capitalismo, en fin, su obra, como es no una obra, sino casi una literatura, es, digamos, razonable, y procuramos, además, abarcar todos los aspectos de ella.